Parte de la Biblia ya es conocida por usted, hermano, y lo hemos leído tantas veces, pero vamos a hablar acerca del Jesús, el cual usted y yo adoramos. Hemos estado hablando y hablábamos el miércoles, viernes fue, de la locura del Evangelio. Los que estuvieron el viernes oyeron esto y decía que el Evangelio es locura para muchos y es tropezadero, dice, para los judíos, y es locura para los que se pierden, para los inconversos. Pero fíjese que también lo admirable era que muchas veces el Evangelio es locura hasta para los cristianos, porque hay cristianos que no aceptan, hay cristianos que no conciben cómo usted tiene que estar todos los días dentro de la iglesia, y dicen: ¿y para qué tanta iglesia? Eso es fanatismo, eso, hombre, hermano, óigame, no es locura. Yo les decía temprano, el Evangelio no mata a nadie, hermano. Entre más usted se mete con el Señor, más usted se va a purificar y más su corazón va a cambiar. Entre más se acerca con Dios, usted va a ser más diferente. Entre más lejos se mantiene según sus conceptos, usted siempre va a ser el extraño y el raro y se va a sentir mal dentro de la iglesia. Es lo que hemos venido hablando. Entonces, en Romanos 1 hay una parte, bueno, leamos del 1, vamos a leer del 1 al 5. Si usted lo tiene, amén, y si no, ayúdeme también a buscar al que no lo tiene. Comparta su Biblia con quien no tiene Biblia. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 2. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vamos todos juntos al 5. Y porque él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por amor a quién, hermano? De su nombre. Padre, gracias por tu palabra. Suplicamos que hables al corazón de cada uno de nosotros esta mañana, Señor. Habla al corazón de mis hermanos, habla sus vidas, Señor. Sé tú, Dios amado, creando en ellos, Señor, aquella conciencia de vida, Dios, a través de la palabra. Sé tú, Señor, soplando sobre cada uno de ellos, Dios, a través de tu Espíritu, para que el Evangelio sea claro en sus mentes, Dios. Que no solamente quede en concepto, Señor, que no solamente quede en pensamiento o en idea, sino, Padre, que sea parte de nuestras vidas, que respiremos tu palabra, Señor, que respiremos tu presencia, que hablemos de ti en todo momento, que tu gracia, Señor, nos transforme, que seas tú edificándonos, Dios, y sabemos que a través de la edificación, Señor, tú nos ayudarás, Padre, a ser, Señor, edificadores, y podemos levantar a otros, podemos restaurarlos con tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos, Dios, que te quedes con nosotros, habla nuestras vidas, que mis hermanos, Señor, sean ese canal de bendición, Padre, puedan recibir la palabra y que yo pueda ser ese canal de bendición para ellos. Señor, bendíceles, amén y amén. Puede sentarse, hermano, y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Decíamos, hermanos, de que el Evangelio es locura para muchos. El Evangelio es locura, y lo triste es cuando el Evangelio es locura hasta para los mismos hermanos cristianos, en donde llegan a crear el concepto de que mucha iglesia, eso, ¿qué es tanta iglesia? Nada pasa. Sí, hermano, lo voy a explicar. Nada pasa cuando usted solamente está en la iglesia por estar en la iglesia y no con el propósito de que Dios vaya transformando su vida. Y hemos hablado de esto tanto tiempo. La iglesia o la palabra de Dios, no tanto la iglesia, la palabra de Dios es para transformar nuestras vidas. Y es ahí donde muchos pasamos el tiempo dentro de la iglesia y no ha pasado nada. Usted pasa el tiempo en la iglesia y no ha pasado nada en su vida. Hermanos, llegamos a la edad de verdad grande dentro de la iglesia y pareciera que nunca pasó nada. Había una señora que era conocida de nosotros y no sabíamos que era cristiana hasta que una vez la vimos en la iglesia. Pero ¿cuál era el punto? Que la señora era una señora que en la comunidad donde vivíamos, yo vivía en una comunidad, todos sabíamos que era la señora más malcriada que había ahí. Hasta que una vez la vimos que iba con su Biblia y sus cositas para la iglesia. Hermano, entonces yo digo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia?
¿Y por qué para el mundo es tropezadero? ¿Y por qué para algunos es locura, hermano? ¿Por qué? Porque no lo hemos entendido. Entonces Pablo está diciendo aquí de que él es siervo de Dios, hermano. Y cuando habla de siervo, fíjense que, hermano, esto ya lo he hablado acá. Y el siervo que era alguien que hacía algo en contra de su voluntad. Porque un siervo no va a ser siervo porque quiere ser siervo. El siervo muchas veces no tiene recompensa, no se le da nada. El siervo no recibe nada, hermano. El siervo es una persona que está en contra de su voluntad, haciendo lo que está haciendo. Este concepto, hermano, es un concepto romano en donde usted decía: yo quiero 4 esclavos o siervos, y usted se los llevaba para su casa, y eso le trabajaban a usted ¿a cuenta de qué, hermano? A cuenta de nada, muchas veces hasta sin comida. Ese era un siervo, ese era un esclavo. Entonces luego Pablo dice: esclavo, hermano. Él es un siervo de Jesucristo, él es esclavo, él es una persona que fue sometido por Dios. ¿Cuándo Pablo fue sometido, hermano? Dice la Biblia que él iba persiguiendo a los cristianos, y dice que Dios lo derribó a tierra, lo toca, dice que habla con él y le dice: Pablo, te es duro estar persiguiendo a mi gente o a mi iglesia. Ahora, hermano, entendamos algo. Para los que es locura el evangelio, ¿saben qué hacen muchas veces con los cristianos? ¿Saben qué hacen? Los persiguen, los señalan, se burlan de ellos. Mire, hay gente que se ha burlado muchas veces de la iglesia, se ha burlado de los cristianos. Yo he oído gente burlarse del evangelio. Yo he oído gente burlarse de los pastores. He oído gente burlarse, hermano, de los servidores. Y le digo, he visto cómo Dios a esas personas las ha tocado, las ha transformado y los ha hecho que sean seguidores de Él. Hermano, yo digo, qué bien cuando Dios hace esto. Pero muchas veces hay personas que están en ese punto y están, hermanos, señalando, y ahí están, hermano, y es para formación nuestra. Entonces, en el 2, Pablo dice que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. ¿Esclavo de quién era? Era esclavo de uno que él había prometido antes. ¿En dónde, hermano? En la Santa Escritura. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los profetas. Oiga, y esto ¿a quiénes se los había enseñado? A todo un pueblo de Israel que conocía la Escritura. ¿Y cuál era la Escritura que conocía? Hermano, era la Torá, era algo antiguo. Y vea, y aún así cuando Cristo viene, se presenta ante ellos, ¿sabe qué? Muchos no le creyeron. Muchos lo rechazaron. Y es lo que pasa ahora. Mire, hermano, le repito, muchos estamos en la iglesia y no sabemos ni por qué estamos en la iglesia. Ayer hablábamos con los servidores. Muchos son servidores y no saben por qué son servidores. Hermano, ¿cuál es el propósito entonces de la iglesia? Ahora le digo, el evangelio es locura. ¿Por qué a Jesús lo rechazan? ¿Sabe que Jesús, había una tradición y se creía que Jesús había sido producto de un abuso de un soldado romano hacia María? Entonces, a raíz de esto, María queda embarazada de Jesús. Esa era la tradición. Entonces, oiga, hermano, pero usted y yo, ¿en qué creemos, hermano? Creemos en un Jesús, oiga, en un Jesús que fue concebido, ¿por quién, hermano? Por el Espíritu Santo. Y dice que fue concebido sin conocer ella qué, hermano. ¿Claro? ¿Alguien cree eso? Usted, al mundo, pregúntale si cree eso. ¿Sabe qué le dicen a usted? ¿Estás loco? Hermano, vea dónde choca el evangelio con el mundo. Y eso era lo que los mismos judíos no creían. Y la tradición era eso. Por eso cuando Jesús les está hablando, Jesús les dice: ustedes son de su padre el diablo. Y ellos le dicen: nosotros somos hijos de Dios, hijos de Abraham, y no somos producto de fornicación. Eso le dijeron a Jesús los fariseos. ¿Por qué le decían esto a Jesús? Porque no creían en Él. Ahora la Biblia dice fue prometido a través de la Santa Escritura por medio de los profetas. Hermanos, ¿cuáles profetas? Si usted empieza a leer la Biblia, Isaías, empieza a leer todo esto, hermano, usted va a encontrar que nos está hablando acerca de la venida de Jesús. En el Génesis, hermano, Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15, hermano? Dice: yo pondré enemistad le dice la serpiente, entre tú y la mujer, y la simiente de ella te herirá. ¿Dónde, hermano?
En la cabeza, la simiente de la mujer herirá en la cabeza, ¿a quién? A la serpiente, y la serpiente herirá, ¿qué cosa? Hermano, Dios desde ese momento empieza a hablar de Jesús. Dios empieza a poner a Jesús, y es algo que el mundo hasta el día de hoy no ha entendido. Y el problema es cuando hasta dentro de la iglesia usted y yo no hemos entendido quién es Jesús. Y muchos de nosotros decimos, sí, yo sé quién es Jesús. Hermano, cuando usted conoce a Jesús, así como Pablo lo conoció, el encuentro con Jesús es un encuentro tan fuerte, hermano. Óigame, Pablo tuvo un encuentro tan fuerte que después de que él cayó, queda ciego, alguien ora por él, se levanta y va a predicar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, hermano? Y al siguiente día andamos predicando el evangelio. Y le voy a decir algo, no me diga que porque Pablo ya conocía, no. Pablo empezó a predicar el evangelio. ¿Y qué era el evangelio? El evangelio era desconocido para Pablo. Porque él conocía la ley, él conocía la Torá, él conocía las tradiciones, mas no conocía el evangelio de Jesucristo, porque él nunca anduvo detrás de Jesús. Pero ¿qué dice que pasó? Se le reveló, se le presentó y se levantó y fue a predicar. Ahora usted y yo, hermanos, ¿conocemos qué cosa, hermano? ¿Conoce el evangelio? ¿Le ha impactado? No lo que yo estoy diciendo, ¿le ha impactado el evangelio, hermano? ¿Lo predicamos? Hermano, de eso está hablando Pablo. Dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿De quién, hermano? De Dios. El evangelio de Dios. Y el evangelio, oiga, hermano, dice que es el evangelio de Dios, algo que Pablo no conocía. Y ahora usted dirá, pastor, ¿de qué estamos hablando? Seguimos hablando de la locura del evangelio que el mundo no cree, pero que usted y yo estamos dispuestos a creer, pero aún así muchas veces no lo creemos. Yo les contaba a unos hermanos, un día apareció, y por ahí está, es un pastor, era pastor, dice, un mexicano, ahora se ha convertido en rabino, no sé por qué, cómo es eso, hermano, pero ahora es rabino, y ahora se llama Dan Abraham More. Ok, viene este Dan Abraham More, saca su propia Biblia y se llama el Código Real. ¿Qué pasa con el Código Real, hermano? Él empieza a desvirtuar y empieza a quitar la divinidad de Jesús y empieza a decir, Jesús, oiga, dice, no fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por José. Y en la Biblia que él escribe, ahí está toda la explicación. Y dice él, en Israel, dice, en el tiempo antiguo habían dos bodas, dice. La boda pública y la boda privada. Qué chido, ¿verdad? Nadie sabe, nadie supo, nadie dio cuenta. Entonces cuando salió a la luz, ya José y María, ellos ya habían tenido su propia boda. Ya habían hecho su pastel ellos, hermano. Y cuando se descubrió la propia boda que tenía que hacerse, ya María estaba embarazada. ¿Y cuál era el problema? Que ellos no se lo habían hecho saber, dice, a los de arriba, a los líderes, a los caciques, decir. Entonces dice este Abraham More que Jesús, dice, María, perdón, tenía que ser apedreada, y José dijo, se huyó, dice, para que a ella no le pasara nada y que le dara a él, como hermano, el malhechor de esto. ¿Ves, hermano, cómo hemos venido queriendo desarticular la divinidad de Cristo? Es ahí donde viene, y le vuelvo a decir, el evangelio es locura. ¿Para quién es, hermano? ¿Para quién es tropezadero? Los judíos, oigan, no pueden hablar de Jesús. Usted habla con un judío, mire, hermano, que hay bastantes judíos, encuéntralo y dígale, quiero hablarte de Cristo. Lo va a matar por un tubo, hermano, si es que cabe. Un día me encontré a uno, yo les conté, creo, y yo le quise hablar, hermano, yo le digo un montón de barbaridades que me dijo. Y yo me quedé, qué indignante. Ellos son los escogidos, por lo cual muchas veces nosotros decimos, Señor, lleva la paz a Israel. Pero ¿cuál Israel entonces, hermano? Óigame, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de aquellos que dice Jesús, de quien Él dice, oiga, aún dice, se ha reservado una buena cantidad de hombres que no han doblado rodillas a los Baales. Ahora Pablo dice, entonces, el cual Él había prometido
por medio de los profetas, por medio de las escrituras, y el cual usted y yo estamos dispuestos a creer, y que muchas veces dudamos del evangelio, porque ese evangelio no vemos que haya causado el efecto que tenía que causar en nuestras vidas. Y ahí estamos, hermano, y seguimos, vamos y venimos, viene a la iglesia, va de la iglesia, hermano, y no pasa nada, y seguimos igual, y usted sigue con aquella tristeza del corazón. Esperaba que después del culto salir mejor, o salir más tranquilo, y salió más cargado y más enojado por lo que el pastor dijo, porque no predicó lo que usted quería que predicara. Hermano, entendamos algo. El evangelio dice que es vida, y usted ha sido llamado para que el evangelio sea parte de su vida. Me decía un hermano, qué feo es que a la gente se le diga hermano canta. Qué feo es que una mujer le diga al esposo, amame. Vos tenés que amarme. Y yo le pregunto, ¿y por qué se casaron, hermano? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué dicen que se casaron? Por amor, ¿verdad? Entre comillas, no era amor, hermano, era pasión. Era deseo carnal y se acabó después de todo. ¿Saben por qué? Porque el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Los deseos carnales se acaban después de un rato, hermano. Mas el amor permanece. Óigame, el amor hacia Cristo nunca deja de ser. Y usted, ¿verdad que ha sentido? Yo siento que ya no amo la iglesia. Siento que ya no amo el ministerio. Amén. Ay, me siento decaído. El amor nunca deja. Ahora le pregunto, ¿el evangelio para el cual Cristo nos llamó ha dejado de ser? ¿Ha dejado de funcionar? ¿El amor ha dejado de funcionar? ¿El evangelio ha dejado de funcionar? No, hermano. ¿Saben cuál es el problema? No hemos tomado el evangelio de Cristo, como el cual dice Pablo, yo he sido llamado y he sido apartado para esto. Y muchos de nosotros no nos hemos querido apartar para el evangelio. ¿Qué es apartarnos para el evangelio? Hermano, usted pensará, entonces debo ser pastor. No, hermano, apartarse para el evangelio, ¿qué es entonces? Decíamos el viernes, Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Hermano, y tomar su cruz no es, ay, que mis hijos no quieren ir a la iglesia. Eso no son su cruz, hermano. Eso es algo que tenía que haber educado desde el principio. Que mi esposo es bolo. Eso es algo que usted tenía que haber visto antes de casarse. Amén. Que, hermano, dice, no, ¿sabe cuál es la cruz? Todo su interior que no quiere buscar a Cristo. Esa es su cruz. Esa es su cruz del interior. Porque, oiga, me dice la Biblia, la luz vino ¿a dónde, hermano? Al mundo, y los hombres que amaron. La luz ha venido para usted, y usted que más ama, hermano. No me diga que ama la iglesia, hermano. Si hoy vino estaba, hermano, el despertador, ¿cuántas veces le sonó ahora? Como 20, ¿verdad? Mire, cuando usted sabe que tiene que ir a ver a la novia, es más, usted se levanta y despierta el despertador, ¿verdad? Hermano, usted despierta el despertador y todavía le dice, te voy a pagar porque te dormiste. Usted despertó antes, porque sabía que tenía que ir a ver a alguien a quien amaba. Ahora le digo, usted ama al Señor, lo amamos tanto, pero no nos hemos apartado para Él. Oiga, aquella cruz que Él dijo, tómala y sígueme, no la queremos tomar. Aquel joven le dijo, hey, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguime. Oiga, hermano, lo queremos hacer. No duele, y es ahí donde pensamos, el pastor me está diciendo que no trabaje. Hermano, no es eso. Le está diciendo que todos sus bienes, que todas tus riquezas no sean el impedimento para seguir a Cristo. Que tu trabajo no sea un problema, que tu casa no sea un problema, que tu carro no sea un problema. Un día molestamos a alguien porque nos mire, ¿por qué no viene a la iglesia? Es que no hay parqueo donde dejar el carro. ¿Cómo? No hay dónde dejar el carro. Y por ahora no fui a hacer. ¿Y por qué? No, me pone multa, hermano. Entonces deja el carro en la casa y venga a cenar. ¿Por qué no es más fácil? Hermano, entendamos entonces, Pablo está diciendo que está siendo claro, yo he sido llamado, he sido apartado, he sido llamado para estar apartado para Él. Usted ha sido llamado para estar apartado para Dios. El problema es que no queremos ser parte de esto. La luz nos está alumbrando, la luz le está llamando, mas usted quiere irse por otro lado.
Hemos hablado de los benditos faros. ¿Qué hace un faro? Un faro es una señal para que el barco vaya hacia ese lugar. Y si el barco se va para otro lado, ¿qué cree que puede pasar, hermano? Ahora existe algo que se llama brújula. ¿Quién conoce la brújula? Acá no me acuerdo cómo se llaman las cosas. ¿Cómo? Bússola, casi lo mismo. Bússola. Bueno, la cosa es que la brújula, ¿para qué sirve, hermano? Óigame, para orientarlo a usted. Y yo le pregunto, ¿y la Biblia para qué le sirve? Hermano, pero a ver, luego usted que anda, bueno, aquí hace, pero allá llega a la iglesia. Hermano, y afuera lo encontramos dando giros, hermano, y es que mire, fíjate que no hay en la iglesia. ¿Sabe qué hace Cristo? Le orienta, le da vida, lo mueve, lo trae, lo empuja, no lo deja caer. Yo les decía temprano, no puede haber cristianos caídos, no puede existir. Solo hay hermanos que se han descuidado del evangelio, lo han dejado de un lado, teniendo un evangelio claro en su propia vida, habiendo conocido el poder de Dios, habiendo visto a Cristo hacer bendiciones o hacer cosas en su vida. Por eso el pueblo de Israel fue castigado duramente, porque vio el mar abrirse, vio ver caer maná del cielo. Óigame, vio que el agua salió de la roca, vio que una nube los cubrió contra el sol, vio una columna de fuego que le daba calor en el frío. Y aún así dudaron y renegaron de Cristo. ¿Y qué hace el cristiano ahora? Usted ha visto la gloria de Dios, usted ha visto de dónde lo ha sacado Cristo y cómo o cuál es su condición ahora dentro de la iglesia, hermano. Me siento triste. ¿Acaso no ha visto un Cristo de poder, hermano? ¿Acaso no ha visto un Cristo que ha derramado su vida, el cual ahora Pablo está diciendo, yo fui apartado para ese Cristo, el cual no solo es Pablo, sino que también usted? Hermano, usted ha sido apartado para Cristo, porque el pastor dice, no, porque lo dice la Biblia. Y cuando usted ha sido apartado para Cristo, hermano, usted no le cabe en el corazón Cristo y tiene que empezar a hablar. Por eso Pablo, no conociendo el evangelio, sino que conocía tradiciones y leyes y muchas cosas más, oiga, Cristo lo impacta. ¿Y sabe qué hizo? Se levanta después de este choque que tuvo y empieza a predicar. ¿Y sabe qué dicen los hermanos que decían? Muchos tenían miedo. ¿Qué tenían, hermano? Miedo. Y no le creían. Pero dice que él se esforzaba para predicar el evangelio y que le creyeran de lo que él estaba hablando. Y le voy a decir algo bien triste. ¿Sabe? ¿Usted sabe quién fue a orar por Pablo para que las escamas que tenía en los ojos se le cayeran? ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese hombre? Ananías. Amén. ¿Dónde está quien dijo Ananías? Mi hermana, ok. Y sabe que ese Ananías, ¿sabe qué había hecho Pablo en contra de él? ¿Quién sabe qué había hecho Pablo en contra de él? Este Ananías había salido huyendo para Damasco, porque en Jerusalén Pablo había capturado había capturado toda la comunidad que estaba ahí, y entre esos estaba la familia de los cuales habían sido ejecutados. ¿Y sabe qué hace Dios con Ananías? Anda donde Pablo, anda ahora por él. ¿Usted ha leído lo que dijo Ananías cuando Dios le dice esto, hermano? ¿Sabe qué? Él dijo, hombre, este ha venido también para matarnos a nosotros. Y el Señor le dijo, no, yo lo he tocado y ahora es uno de ustedes. Estoy parafraseando. Dice que Ananías se levantó, fue, oró por él, y las escamas de sus ojos cayeron, y Pablo empezó a ver. ¿Alguno de ustedes quiere ir a orar por alguien que le hizo algo, pero duro, hermano, que hasta lo dejó en la calle? ¿Qué no quiere hacer? Por el esposo que se divorció de usted, ¿verdad? Y bueno, ya no es su esposo, se divorció. Y que ahora le está queriendo quitar la casa, si es que la tiene, si no es que ella la quita. Y el Señor le dijo, mira, lo quebré todo, está en cama, lo hará por el hospital. ¿Quién lo haría, hermanas? Amén, hermano. Hermano, óigame, es algo bien duro, bien fuerte. Y Dios le dice a Ananías, anda a orar por esto, dice. Porque yo lo he convertido, yo lo he llamado, yo lo he tocado. Y yo le digo, hermano, ¿qué fuerza de Dios? Y viene Pablo, abre sus ojos y empieza a decirle, hermano, oye hermano, espérate, ayer todavía nos estaban queriendo degollar a todos. Y me están diciendo, hermano, ahora, ¿quién te queda a ti? Hermano, ¿dónde los convenció? Empezó a hablar, ¿qué cosa, hermano?
El evangelio. Empezó a predicar el evangelio. Ahora le pregunto, ¿cuándo la gente le cree a usted? Cuando usted empieza a predicar el evangelio. Que se para a predicar aquí, no. Cuando usted va a la calle y le dice, conviértete, Cristo te ha llamado. Conviértete, arrepiéntete de tus pecados. Hermano, es ahí cuando la gente empieza a ver, hey, en este hermano hay algo. En este hermano hay algo diferente. En este hermano, hey, sale de su boca ya no malas palabras. ¿Qué sale de él? Bendición. Decía un pastor que cuando él era pequeño tenía un muchacho, un compañero, que era raro. ¿Y por qué era raro? Dice, porque él nunca decía malas palabras. Porque lo normal era decir malas palabras entre todos. Porque cuando todos iban a beber, dice que este muchacho no iba. Ey, este está loco. Todos hablaban de mujeres y él nunca hablaba de mujeres. Ey, esta hermanita quebrada. Dice. Y hasta que un día dice que le dijo, tuvo la oportunidad de hablar con él, era compañero de él, le dijo, mira, dice, yo quiero invitarte a la iglesia. Ay, tal, y ciudad de los locos. La abuela le había dicho, no te metas con los hermanos separados, no te metas con los locos, no te metas con los herejes, no te metas con los luteranos. Y él le dijo de todo. Dijo, no, métete los locos, pero dice que él un día no resistió más y le dijo, voy a ir contigo a la iglesia. Llegó a la iglesia hasta que Cristo dice, llega a la iglesia y Cristo toca mi vida y ahora soy pastor, dice. Así de sencillo, hermano. Dice, tengo 30 años ahora de ser pastor. ¿Y dónde pasó todo? El día que me invitaron a la iglesia. Hermano, qué lindo el día que usted le invitaron a la iglesia. Y hasta el día de hoy usted no se mueve del evangelio. Pero veo muchos que ya no vinieron después de que vinieron a la iglesia, hermano. Es que Dios no nos tocó, pastor, lo que usted predicó era bien feo. Hermano, no se trata de lo que el pastor habló. Se trata de lo que dice la palabra de Dios, de lo que hace Dios en su vida. ¿El pastor lo tiene que convencer? No, hermano. ¿Quién lo convence? Dice la Biblia que es Cristo quien nos convence. Yo le pregunto, hermano, ¿Cristo lo ha convencido a usted? Porque si Cristo lo convenció, óigame, hermano, aunque aquí lo quieran sacar, usted no se va a ir. Aunque el pastor le quiera quitar el uniforme, usted no se va a ir. Aunque el pastor diga, ese hermano no lo dejen entrar, usted va a entrar. Porque usted ama a Cristo, probablemente no la iglesia, ama a Cristo. Entonces Pablo dice, yo fui apartado, fui llamado para predicar el evangelio de Dios a aquel que había sido prometido desde antes. ¿Cuándo había sido prometido, hermano? Desde antes. En las escrituras y a través de la profecía. Hermano, óigame, Cristo, ¿qué ha prometido para usted? ¿Qué ha sido dado para usted? ¿O qué se ha hablado para usted? Y usted dirá, pastor, no sé. Hermano, ¿sabe qué? El Señor tiene tantas promesas para usted. ¿Y por qué hasta el día de hoy usted está aquí y dice, yo no he recibido nada de aquellas promesas? ¿Qué será, hermano? Hay una parte clave aquí y dice, llamado y apartado. ¿Qué es, hermano? Llamado y apartado. ¿Llamado qué es? ¿Sabe qué es llamar, hermano? ¿Alguien lo han llamado alguna vez? Hermano, venga. Y le dice, usted se va a quedar encargado de esto. ¿Y lo apartaron para qué, hermano? Para esto. Ahora le digo, Cristo lo llamó, hermano. Amén. Cristo lo apartó, hermano. ¿Para qué lo apartó? Dice la Biblia que estábamos en una condición, en un camino oscuro, y estábamos ahí, dice, en ese lugar feo de tinieblas, y dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora vengo y le repito, y dice Pablo siempre en el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la... Y les decía lo del inicio, lo que dicen los fariseos, lo que dicen muchas personas, Jesús no es Hijo de Dios. Pero más adelante dice, y que fue declarado Hijo de Dios, ¿según qué, hermanos? Según el Espíritu Santo. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted lo cree? Sí, pastor, yo lo creo. Hermano, ¿y usted qué dice? No, pastor, yo no digo nada. Ahora le pregunto, ¿qué ha impactado Cristo en su vida? Hermano, ¿qué ha impactado Cristo en su vida? ¿Qué ha hecho Cristo en usted, hermano? Porque el impacto es tal que se le tiene que notar, hermano. A Pablo se le notó. Y yo no le estoy diciendo sean como Pablo, aunque Pablo dice sean como mí. Le estoy diciendo sean como Cristo, porque el impacto de Cristo se le nota a usted, hermano. Usted lo tira hasta por los ojos, hermano. Como cuando usted está enamorado, ¿verdad? Que se le ve el brillo de los ojos. El impacto de Cristo, ¿sabe qué hace, hermano? ¿Sabe usted qué hace el impacto de Cristo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien tiene la respuesta? Anhela estar en la iglesia, hermano.
Amén. Está ahí en la puerta esperando que el pastor abra la puerta de la iglesia para entrar al culto. Viene antes del pastor. Ni el pastor viene tan temprano como el hermano que está enamorado de Cristo. Ayer creo que fue que les contaba a los hermanos o si no fue ayer, fue el viernes del hermano Emilio. Nosotros a las 9 empezábamos el culto. A las 6 de la mañana estaba el hermano Emilio, pum, 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 dándole al portón que quería entrar a la iglesia. Hermano, muy temprano. Y yo quiero estar en la iglesia. A nuestras edades, porque era un hermano bien anciano, a nuestras edades lo único que queremos es estar con Dios. Esa fue la respuesta. ¿Será que tenemos que llegar a una edad bien adulta para que usted debe estar con Cristo, hermano? Por eso decía, no, hombre, que el evangelio es para los viejos, para las viejas. Yo siempre he dicho, el evangelio es para los inteligentes. Sigue diciendo Pablo, que fue declarado, fue hijo de David, según el linaje de la carne. El 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre quién, hermano. ¿Por qué Pablo podía dar testimonio de que Jesús había resucitado? ¿Por qué usted puede dar testimonio de que Jesús resucitó, hermano? ¿Sabe por qué Pablo decía que Jesús había resucitado? Porque se le apareció cuando él iba camino a Damasco. Yo le digo, hermano, ¿se le ha aparecido Jesús a usted? ¿A dónde se le apareció? ¿Cuándo se le apareció? ¿Cuándo Jesús tocó a usted y le dijo, yo soy Jesús a quien tú no querés oír? Yo soy la luz, aquella luz la cual tú no quieres ver y estás viéndome, pero preferís irte por otro lado. Yo soy esa luz. Hermano, y bueno, qué triste, que aún siendo cristianos vemos la luz, ¿verdad? Los hombres amaron más la luz vino a usted, y la luz ha venido a usted, la luz ha llegado a usted. Pero ¿qué amamos más, hermano? Y no se sienta, porque el pastor no me viste en el culto, por eso está hablando. No, hermano. Oiga, usted puede estar lejos de la iglesia, puede faltar un mes, 2 meses, 3 meses, pero cuando viene, se le nota la luz de Cristo. Cuando usted viene, se le ve aquel evangelio que trae en sus ojos, se le ve el cabello brilloso. Óigame, dice que cuando Moisés subió al lugar alto y se encontró con Jesús, óigame, ¿qué pasó allí? Que se encontró con Dios. ¿Qué pasó allí, hermano? Dice que la presencia de Dios lo iluminó, lo tocó, y cuando él bajó, dice que su cabello, su cabeza, su rostro resplandecía. Y dice que no lo podían ver y decía, Moisés, cúbrete porque traes tanta unción. Hermano, ¿cuánta unción traemos nosotros? Los hermanos no nos quieren ver, pero no por la unción, sino porque le caemos mal, hermano. Están enojados con nosotros. Y a Moisés no, Moisés dice, Moisés, cúbrete el rostro, porque has estado en la presencia de Dios y ahora que tú vienes para acá, traes tanta unción. Óigame, hermano, le repito, la presencia de Dios no es porque usted vino al culto, la presencia de Dios es por el tiempo que usted ha pasado con Él allá arriba. Por eso le digo, usted se puede ir, hermano, y regresar a los 2 meses, pero a los 2 meses que vienen, se le ve aquel evangelio que tiene. Y tal vez el pastor diga, hermano, como viene hablando y ni al culto viene. Hermano, eso usted no lo va a detener. ¿Sabe por qué? Porque hay una relación más fuerte y es la que usted tiene con Jesús. Entonces dice, fue declarado con poder. Oiga, fue declarado con poder. Por eso Pablo decía, y yo he visto a Jesús, yo lo vi resucitado, Él me habló a mí, por eso yo creo y predico, y por eso hasta la vida Pablo perdió por el evangelio. ¿Qué perdió Pablo, hermano? ¿Y usted qué ha perdido, hermano? El tiempo, pastor, en mi iglesia. ¿Qué ha perdido usted, hermano? La ofrenda, pastor. ¿Qué ha perdido usted? Pastor, es que no quería ver el tiempo. Hermano, ¿qué ha perdido usted? Pablo perdió la vida por el evangelio. Dijo, oiga, mi verdad que solo un loco haría esto, hermano. Mire, dice, salió la noticia ahí que mataron no sé cuántos niños acá en Siria. Y la noticia decía, los matan por no negar el evangelio. Así, los matan por no negar el evangelio. Y me pongo a pensar, ¿y yo qué hubiera hecho? No, si no, Señor, no te conozco. Ahora soy musulmán. ¿Qué hacemos? Oremos a la.
¿Sabe qué anda haciendo el hombre siempre? Tratando de salvar ¿qué cosa? Su vida. ¿Qué anda haciendo usted, hermano? ¿Tratando de qué, hermano? Mucho sol, no me voy a deshidratar en la iglesia. Mucho calor ahí en el cajoncito. No vayamos al culto, me voy a desmayar y ay, ¿cómo voy a salir? Hermano, si se muere en la iglesia, ¡qué bendición! Se fue cristiano y además dentro de la iglesia fue con el Señor. Amén. ¡Qué frío! Me va a dar un infarto, me va a dar reumatismo, voy a ir al culto. Hermano, qué bien que venga a la iglesia. Y se murió por ir caminando para la iglesia. Y no que se murió porque iba corriendo al trabajo que lo tiene lejos de Dios, ¿verdad? Le agarró un infarto porque era tarde y su jefe le iba a regañar y no. Hermano, óigame, dice Pablo, perdió hasta la vida. Oiga, ese encuentro con Jesús lo volvió tan loco, pero tan loco, que él dijo, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Lo apedrearon, lo golpearon, lo escupieron, lo señalaron, lo azotaron y no le importó, sino que siguió adelante siempre con el evangelio. ¿Y quién lo detuvo? Nadie. Hasta el día que dijeron, mejor cortémosle la cabeza porque no lo vamos a detener. ¿Y qué pasó con él? Le cortaron la cabeza. ¿Y qué dijo? He peleado la batalla, he corrido y he tenido la fe. Y ahora solamente me espera la corona. ¿Podrá decir usted esas palabras, hermano? He peleado la batalla, he corrido en la fe, me he mantenido ahí. Y ahora solo espero, Señor, aquí estoy, recibime en tu gracia. Amén. Para que digamos, no, Señor, no me lleves todavía, Señor. Yo quiero arreglar aquella cosita que tengo ahí, yo quiero arreglar. Andamos queriendo arreglar los problemitas todavía, hermano. Óigame, nada más que nos queda. Señor, he corrido la fe, he peleado la batalla, nadie me ha detenido, nadie me ha sacado del evangelio, ni el pastor ni nadie me ha logrado sacar del evangelio. ¿Por qué? Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, el cual fue prometido desde la antigüedad hasta nuestros días y el cual usted conoce ahora. Si usted, hermano, ha sido impactado por Cristo, déjeme decirle, en su vida se va a notar el evangelio. Si usted no ha sido impactado por Cristo, le vamos a ver todo el tiempo, hermano, y quizás le vamos a ver triste, le vamos a ver enojado, abandonado, decepcionado, desamparado, no tiene amigos, se queja de todo, todos me ven feo, el pastor predicó bien raro hoy, los hermanos cantaron feo, en la cocina o en la cafetería me atendieron mal, el hermano que saca a la gente ya me gritó y me dijo que viniera para acá. Hermano, todo le va a dañar, todo va a ser mal. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Regálale un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado, gracias porque tú nos la das. Señor, la bendecimos, suplicamos que tú hables, Señor, siempre a cada corazón. Padre, el evangelio de vida para el cual tú nos llamaste, Señor. Este evangelio de vida, Señor, para el cual tú nos diseñaste, Dios. Padre, tú nos llamaste, nos hiciste un llamado, Señor. Nos hiciste tus esclavos, Dios. Aunque muchos de nosotros no queríamos, muchos aún no quieren, Dios. Y aún así tú nos llamaste, Señor. Aún así, Padre, tú nos trajiste y nos tienes acá, Señor. Hay hermanos que están acá. También tu palabra dice que la luz vino, la luz llegó, que la luz está aquí, pero los hombres amaron más las tinieblas. Muchos aman más el estar lejos de tu casa, aman más, Señor, alejarse lo más que puedan. El salmista decía, mejor es un día en tu presencia. Y muchos de nosotros, Señor, descartamos, Señor, devaluamos el evangelio, denigramos el evangelio. No le damos una bala al evangelio, pensamos que me quita el tiempo, me quita lo que es mío, me quita el tiempo con mis hijos, con mi esposo, o mi esposa, o mi novio, o mi novia. Me quita mucho el evangelio, en cuanto que dice la palabra, que Cristo dio todo por nosotros, nos sacó.